Atención colocolinos. En el último programa de Círculo Central se habló sobre el problema del fútbol chileno, las sociedades anónimas y la actualidad de Colo-Colo. Se analizaron las sumas y restas de los presidentes del cacique desde el 2005 hasta el 2023. No te pierdas este video, donde te mostraremos las métricas de los presidentes de blanco y negro y su rendimiento en los últimos 18 años. Además, contaron con un invitado especial, Peter Dragicevic. No olvides dejar un like en el video si eres salvo de corazón. Ahora, vamos con el video. Centrémonos y traigamos a alguien que tiene mucha experiencia y conversemos con él. Así que de inmediato la bienvenida a don Peter Dragicevic. ¿Cómo estás, Peter? Muy bien, buenas noches y un gusto en estar con ustedes. Es verdad. Don Peter Dragicevic, para que ustedes sepan, fue el primer conductor de este programa. Cuando partió Círculo Central por allá por el año 92, el conductor era don Peter Dragicevic, así que usted sabe perfectamente a lo que vino. Espero que ustedes sean dignos herederos de ese linaje que Ya, tenía el entonces, programa. como tú esperas que seamos dignos herederos de ese linaje, vamos a partir de inmediato. Colo-Colo. ¿Cómo está Colo-Colo? ¿Cómo ves a Colo-Colo? En una frase. Una incógnita, para ser muy franco. Una incógnita y muchas preguntas sin poder contestar. ¿De qué tipo? ¿Económica, Es que, dirigenciales, futbolística? Formativas, voy a ir en orden, formativas, dirigenciales a nivel del club social y de blanco y negro, económica, me interesaría mucho saber cuál es el estado, y se vienen los 100 años y hay mucha expectativa sobre el particular y creo que ahí estamos cometiendo un error de fijar expectativas sobre los 100 años, porque sí es una cifra histórica naturalmente, que habla del club más popular de Chile. Lo que no se habla es de algo concreto que nos permita pensar con algún grado de optimismo el futuro de Colo-Colo y del fútbol chileno. Pero a ver, voy a ser de abogado del diablo en esta, porque se anunció que van a reparar y van a reconstruir el Monumental, el estadio, que lo construyeron ustedes, dicho sea de paso. Después se habla de que viene el Real Valladolid, que de alguna manera tiene una ligación histórica con Colo-Colo, porque allá fue en ese lugar donde falleció David Arellano. Entonces, ¿qué más puede pretender hacerse hace 100 años con la situación económica que estamos viviendo? Es que yo creo que el fútbol es un poco un reflejo de lo que nos pasa como sociedad. Yo creo que el actual estado del país es un estado de incertidumbre, que en definitiva a la gente la tiene inquieta porque no hay una propuesta que a ti te permita diseñar un futuro. Y creo que en Colo-Colo no se trata de arreglar unos 200 más, unos 200 menos, no se trata de traer al Real Valladolid, no se trata de eso. Yo creo que lo que Colo-Colo tiene que presentar en sus 100 años es un plan fuerte, estudiado, estratégico, que nos permita, por ejemplo, desarrollar la actividad del fútbol chileno. Colo-Colo siempre ha sido un poco el sostén del fútbol chileno y no tiene por qué perder ese liderazgo. Y fundamentalmente rediseñar este tema que tenemos hoy día. Hoy día estamos en una crisis tremenda, el fútbol, de gobernabilidad, hay multipropiedad, hay una injerencia de los empresarios absolutamente descomedida. Vamos a ir desarrollando tema, Peter, porque de verdad hay mucho paño que cortar. Así es. Y tenemos que hablar, porque además mañana comienza la discusión de la modificación de la sociedad anónima en la Cámara de Diputados. Marco. Sí, Marco. sí, es que yo quería disentir una vez más. ¿Con qué? ¿Conmigo contigo, o con Peter? Contigo. Chu- Ha sido toda la temporada. Y siempre es hay que, perdido. ¿sabes lo que ocurre, Mauricio? Que tú hablas de qué se puede esperar dado el momento económico. Y fíjate que todo en el último tiempo se ha centrado en lo económico. Los equipos chilenos no pueden ser competitivos a nivel internacional, no, porque no hay plata. No podemos competir con los argentinos, con los uruguayos, con los paraguayos, ni con los brasileños que invierten millones y millones. Yo quiero recordar que Colo-Colo fue campeón de la Copa Libertadores el año 91, haciendo una gran inversión en un técnico que era campeón del mundo juvenil y teniendo 3 o 4 jugadores de nivel internacional, nada más que eso. Patricio Yáñez, Jaime Pizarro, ¿te acuerdas que fue uno de los mejores 6 del mundo? Era re poco y lo demás era creatividad, era colocar foco en eso, no en la plata. Pero estáis mezclando peras con No, manzanas. pues no estoy mezclando peras con Discúlpame, manzanas. Mira, de partida eran otros tiempos. Ya, Segundo, ¿cuál es la diferencia entre esos tiempos y estos? Dime. Permíteme.
y por favor corrígeme, Sí. Peter, si estoy equivocado. En esa época, quien hacía el scouting en Colo-Colo, que todos sabemos quién era, tenía un ojo clínico para las contrataciones. Porque todos los que trajo fueron figuras, todos. Morón, que no lo conocía nadie, Bartichotto, que no lo conocía nadie, Dabrowski, que no lo conocía nadie. O sea, Estoy hablando de los jugadores que fracasaron con Salah, que no pasaron a la segunda fase de Copa Libertadores. por eso te digo, pero es que eso sumado a un técnico espectacular como Josic, y ojo, que nos farreamos, y por favor corrígeme si estoy equivocado, tuvimos en ese mismo periodo de director técnico, de jefe de las divisiones menores, a Néstor José Peckerman. Tuvo un año en Colo-Colo. Sí. O sea, mira el lujo que había en ese minuto. Ya, pues. Bueno, pero si tú proyectas esa situación a lo que debiera presentar Colo-Colo para, como carta de presentación para el centenario, va por ahí. Si Colo-Colo siempre ha sido señero en el fútbol chileno. Trajo a Francisco Platco, aplicó la OW, fue campeón invicto y se inició en el profesionalismo el fútbol chileno a través de Colo-Colo. Bueno, ni decir la cantidad de títulos que ha tenido. Siempre ha sido precursor. Y yo creo que hoy día el fútbol necesita nuevas ideas. Yo de hecho tengo una idea muy radical. Yo, entendiendo el estado actual del fútbol chileno, haría una proposición que cada equipo del fútbol chileno tuviera que jugar obligatoriamente con 4 sub-20. Ustedes me van a decir, es que sí, pero es que a lo mejor se pierde un poco de competitividad, no sé, pero vamos a ganar un montón de cosas Bueno, más. de Y no hecho- vamos a seguir contratando jugadores viejos que vienen a jugar a morir al fútbol Peter, y chileno. en esa línea... De hecho, es Sí, que Colo-Colo es que- contrató un sub-21 para poder sumar minutos y ahora Sí, están poniendo sí, una sí. regla Es que una- el jugador tiene que tener mínimo 2 años en el club para poder jugar. Claro, es una cuestión que no ayuda en nada a lo que se debiera trabajar en las menores. ¿Y cuáles serían tus propuestas, Peter, como expresidente para el centenario? Que están preocupados de otras cosas. ¿Cuáles serían hechos concretos? ¿Qué traerías algún nombre, jugador? ¿Qué harías tú para que el próximo año fuera una celebración como se merece el hincha colocolino? Bueno, yo creo que aquí hay una gran obligación de blanco y negro, que le quedan 10 años, ¿Ya? ya cumplió 20, un plazo más que suficiente para hacer un análisis profundo de qué es lo que pasó. Y una propuesta, Ya. una propuesta de gobierno, una propuesta de decir, ¿saben qué más? El fútbol chileno está en una crisis, ¿cómo resolvemos esta crisis? Y que apunte a Estas qué, son las Peter. grandes ideas. Que apunte aquí, digamos, qué Bueno, hay que soluciones, regular la actividad, hay lo que revisar- deportivo, lo Hay que lo revisar económico. primero la ley de sociedad anónima deportiva, Ya. que probó durante estos de 20 años de funcionamiento que tiene errores manifiestos. O sea, no puede ser que hoy día se permita que haya multipropiedades de dirigentes en el fútbol. Eso es aberrante. O sea, no se sostiene en nada. La injerencia de los Y eso lo tiene de que los ver el legislativo, ¿no? representantes. Los clubes no son dueños de sus jugadores, de las divisiones menores. Sale un cabro bueno y viene el representante, lo contacta y lo toma él. Y pierde el club esa posesión. Entonces está bombardeado por todas partes del fútbol. Se queda solo con ¿Ya? los derechos formativos. Sí, pero Cristian, te quedan los derechos formativos, que es al final es un vuelto de todo lo que tú invertiste, porque aquí hay que entender de que el club hace una inversión muy grande con los jugadores. Hay médicos, hay alimentación, en algunos casos hay donde dejarlos, hay que educarlos. Todo eso tiene un costo, ¿ya? Y hoy día ese costo los clubes no lo tienen, lo han perdido. En esta ecuación, Peter, ¿qué tal? En esta ecuación de blanco y negro, ¿cómo evalúas el rol del club social dentro de la ecuación de blanco y negro? Club social que debería representar los valores de Colo-Colo, de Arellano para abajo, digamos, con lo importante que eso significa. Y que tiene además un tema intestino entre ellos, por lo menos hoy por hoy. ¿Cómo lo miras tú a la distancia? Lamentablemente el Club Social y Deportivo Colo-Colo se ha teñido políticamente. ¿Ya? Ha tenido directivas que se relacionan con la parte política que no tiene absolutamente nada que ver. Esa es una piedra angular para sostener los valores del club. El club tiene que mantenerse fuera del ámbito político. No puede, no debe. Por una cuestión de transversalidad. Colo-Colo es de todos. No es de un grupo Un expresidente de la socioeconómico, República no es de un fue presidente partido del club. político, etcétera, etcétera. Entonces, se ha pretendido hacer un aprovechamiento, te diría yo, no muy bueno, utilizando como plataforma el club, porque el club da para todo. Entonces, aquí hay que, vuelvo a insistir, así como resumen, lo que yo pediría para el centenario es que
se presente un plan de gobierno para los próximos 100 años. Y no seamos tan ambiciosos, para los próximos 10 años. ¿Ya? En que de alguna forma no estemos contentos con que pasamos 2 etapas en la Copa Libertadores de América, sino que tratemos de ir a ganar la Copa Libertadores de América. O sea, no podemos estar felices porque pasamos 2 etapas. O sea, ¿qué nos pasa? O sea, nuestro estándar de calidad se rebajó a un nivel que sorprendente. Aquí Pato es un testigo real de lo que pasó. Mira, y la calidad del equipo donde estaba Patricio Yáñez con los que están hoy día, es que no hay punto de comparación. tocaste un tema, Peter, que tiene que ver con los representantes y con esto de la multipropiedad, porque lo que tampoco se dice y que nosotros hemos remarcado acá es que hay muchos representantes que son dueños de varios clubes, más que personas naturales. O sea, el único que nosotros hemos logrado identificar que está en la multipropiedad como persona no empresario es Victoriano Cerda y los Kibiliski. El resto son todos empresarios. Partiendo por este señor, que hoy día publicó un inserto en el diario La Tercera muy bueno. Estuviste bien, buena talla, buena talla. No, si no es talla, pues si aquí dice No, es como una Fernando inserción que dijo Felicevich todo. y la reorganización operativa es un negocio en Chile. Yo lo felicito, porque está viviendo una vida muy linda. Vivir en Key Biscayne no es menor. Para los que conocen Estados Unidos y los que conocen Miami, Key Biscayne es un lugar muy, muy bonito. Tú lo conoces mucho. Pero a él no. ¿Ah? A él no lo conozco. Y dice algunas cosas que no son todas ciertas aquí. No voy a entrar a refutar la entrevista, o sea, el inserto, porque la verdad no vale la pena. Pero este señor, a quien yo en algún momento lo definí como el cáncer del fútbol chileno, es como la cara más visible, porque hay otros que están en clubes más chicos, la cara más visible de lo que han tratado de hacer los empresarios con nuestro fútbol. Nadie duda, Peter, el aporte del empresario al jugador. Y nadie duda de lo buen empresario que ha sido Felicevich para jugadores como Vidal, como Sánchez, como Gary Medel, como los que están jugando afuera. Pero de ahí a meterse en los clubes y estar en todos los lados de la mesa, porque querían incluso hacerse de la NFP, pasa a ser un riesgo muy grande. No me conteste, contéstame a la vuelta. Pasado el tema de los representantes. ¿Tú algo dijiste de los representantes? Es claro. No, mira, lo que se confunde aquí empresa privada, que es necesaria, con no regulación de la empresa privada. Entonces, si esto pasa a nivel de país y tú desregulas o no controlas la empresa privada tiene un objetivo que es producir, ganar dinero, y es lo que corresponde. Si en el fútbol tú aplicas lo mismo, hoy día entró la empresa privada al fútbol, si tú no la regulas, si tú no la controlas, si tú no pones los parámetros convenientes para la actividad, va a hacer cualquier cosa, y eso es lo que pasa hoy día, está desregulado. Peter, antes los dirigentes no estaban en el fútbol para ganar dinero, todo lo contrario, quedaron con muchas deudas. Sí. Bueno, como el caso por mi suegro Antonio Loise, que fue dirigente, Claro. mostró la cantidad de cheques, facturas y cuestiones que se las tuvo que comer, ¿no? Sí. Y hoy solo es negocio, hoy no interesa nada, no interesa el tema formativo, hoy solo los dueños, ya sean representantes o no, sino que dirigentes como cualquier otro, vienen a ganar dinero al fútbol, a lucrarse derechamente. Es que hay 3 tipos de estamentos para mi gusto aquí. Están los futbolistas, que tienen una especie de, diría, radar perfecto, que de alguna forma saben lo que va a durar esta actividad y tratan de aprovecharla al máximo. Están en su derecho y si hay alguien que se los pague, a mí me parece correcto. El segundo estamento es el estamento de los empresarios. Son los segundos beneficiados con este sistema. Son los que ganan porque toman la representación de los jugadores, cobran un fee por vender un jugador, Sí. y colocarlo, en fin. Y el tercer estamento, el estamento de los dirigentes, que yo creo que ese estamento hoy día está perdiendo dinero. ¿Ya? Por eso hay muchos empresarios dueños de clubes. ¿Ya? O sea, estos tipos que manejan jugadores. ¿Ya? Pero en sí, la labor del dirigente Pero puro es una labor que hoy día, más que una cuestión de lucrar, es una cuestión de aparecer, de mostrarse, de aprovechar lo que es estos minutos de fama, el etcétera, dirigente etcétera. de fútbol que pierde plata, no pierde la de él. Antes el dirigente que perdía plata perdía la de él.
No, y yo pero conozco ya- gente que le ha costado patrimonio entero. Sí, claro. Y ahora pierde la plata de los accionistas. porque- No, bueno, Sí, ya pero habían es que no dirigentes es que que dejaban una deuda y renunciaban y se iban para la casa también. Es decir, habían es verdad. ejemplos de aquellos que de verdad les costaba el bolsillo, les costaba su patrimonio, y otros que decían renuncio y ahí quedó la deuda 500, 600, 1.000 millones de pesos y se iban para la casa y sin tener ninguna cero responsabilidad. responsabilidad. Peter, volviendo Sí, a Colo Colo, hay que tener mucho cuidado con ese análisis, porque efectivamente antes se decía, o los periodistas decían muy regularmente, que el problema del fútbol antes era que las deudas de los clubes no las asumían los dirigentes. ¿Ya? ¿Ya? Esa era como la máxima. Y que ahora sí, con la sociedad anónima, los dirigentes asumían las deudas. ¿Ya? Porque si ponían la plata en el bolsillo y la perdían, asumían la deuda. Bueno, no es cierto ni lo uno ni lo otro. Primero que nada, porque en los años anteriores, y el fútbol chileno se desarrolló donde la época de todos los dirigentes que eran mecenas o que eran ad honorem, que no ganaban un peso y que de hecho costaba patrimonio, me costó un patrimonio importantísimo. Lo hacíamos por cariño, por amor a la camiseta, por vinculación, porque si no fuimos buenos para la pelota, bueno, por lo menos queríamos ser dirigentes. ¿Ya? Hoy día el tema es un tema económico, y es un tema económico que cuando pierden plata, la pierden ellos, pero cuando ganan, la ganan ellos. ok, mira, Aquí, fíjate, aquí, en la primera etapa de Colo-Colo, después de la quiebra, ¿no es cierto?, viene toda esta generación de jugadores importantísima que venden. Ahí se venden más de 52 millones de dólares, sí, y esa plata se repartió a Vidal, los Fernández, accionistas. Valdivia, ¿Qué- Bravo. Eso no lo han dicho. ¿Qué- Y qué- a partir del término de esa generación viene todo el recambio, y el recambio es muy malo. Ya, pero la entrada de las sociedades anónimas deportivas y la entrada de los representantes fue producto de las resonadas quiebras de Colo Colo y de la Universidad de Chile. Del fútbol chileno completo. Está bien, pero, pero eso- el pero 94% es Colo Colo y la U. Sí, pues, Mauricio, Peter, pero eso no aguanta ningún análisis. Está bien, pero O sea, eso fue hecho en forma ¿qué absolutamente ¿qué mea culpa haces viciada. tú como dirigente y habiendo sido presidente de Colo Colo con el tema de la quiebra del fútbol? ¿Qué cosa dices? ¿Qué mea culpa haces tú como dirigente del fútbol de la quiebra del fútbol? Es ¿En que- qué fallaron? ¿Cuál fue el error? Es que ¿Cuál no fue? pudimos prever de que había tanta maldad también en torno al fútbol, o intereses respecto al fútbol, que estaban dispuestos a hacer quebrar a los clubes más importantes del país para quedarse ellos con los clubes. Wow. bueno, Oye, yo quiero oye, llevarlo oye, al tema oye, de los espera, presidentes de Colo Colo. Perdón, perdón, Cristian. Dale, No, dale, que dale. era para seguir con el mismo hilo. Sí, eso si, mismo es. si hoy el fútbol chileno está quebrado. Si te Así parece es. que está quebrado. Así es. Está en default. ¿Cómo Creo que la califica Asociación Nacional de gestión- Fútbol debe, si me pueden corregir, La- 5.000 millones de pesos. hoy día. la gestión de Pablo Milad, por ejemplo, que es el último de los presidentes? Entiendo que esto viene en una secuela. ¿Cómo califica la gestión de Milad? Pero si lo tenemos que... A ver, Pablo Milad, yo no lo conozco como persona, pero yo creo que él está ahí porque recibe una remuneración de la Confederación, donde él es tercer vicepresidente. Todos los presidentes de las federaciones reciben un ingreso importante. Es un medio de ingreso y está tratando de hacer lo que puede con lo que hay. Y lo que hay es nada. Ese es el tema. Y Entonces nunca ha habido está- más plata en el fútbol. ¿Ah? Nunca ha habido más plata que los últimos en términos de contrato. Sí, pero y ya todo. se gastó. Sí, sí, por eso digo. O sea, ¿quiénes fueron los que ganaron mucho más? Yo me acuerdo que se hablaba con mucho, diría yo, recelo de las plata que ganaban los jugadores de fútbol en la época tuya, Pato. Se habló mucho de Ivo Basay, que ganaba 17 millones de pesos, etcétera, etcétera, y que nosotros poco menos que derrochábamos esa plata. Y como lo dije yo siempre, este es como un espectáculo. Si tú el espectáculo, el Cirque du Soleil, le pagáis 2 pesos, tenéis puros artistas malos. Porque si tú quieres tener artistas de primera calidad, tenés que pagar. O sea, y eso es así, aquí y en la quebrada aquí. Entonces no se hizo ni siquiera un análisis objetivo sobre el particular. Lo que pasa es que hoy día, producto de esta posición de los dirigentes del fútbol, en que no saben cómo negociar con los jugadores han sido los grandes beneficiados. Han ganado platas que nunca en el fútbol chileno El se sartén por el pagaron. mango lo tienen los jugadores. Se pagaron. El sartén por Y el los mango ¿Tú lo representantes- sabes cuánto ganan hoy día? Los O sea, hay jugadores representantes que futbolistas. oye, Te pero digo los que hoy jugadores ganan que 50, cuente 60 vida. millones de Colo-Colo- pesos en el fútbol chileno. Peter, Eso es en una Colo locura Colo para hay lo que jugadores produce que el fútbol. ganan mucho más que al menos 10 equipos, 11, 12 equipos del fútbol español. Así es. Mira, Quita 5 grandes, métele el Villarreal, Valladolid, ganan mucho menos lo que ganan hoy, de acuerdo a la información que yo tengo, en el fútbol chileno, en Colo Colo.
Mira. Gana, tú así tiráis la línea, tenéis 11 o 12 equipos del fútbol español donde ganarían mucho menos lo que ganan hoy en Colombia. Y la pregunta es ¿por qué pasa eso? ¿Qué es lo que hay en el fútbol chileno hoy Traer día? figuras, como ¿Cuál- decías tú, pues, traer buenos ¿Cuál es el jugadores, trasfondo del tema? ¿Ya? Si esta cuestión hay que sincerarla. Y fíjate que ¿Cuál sería ese trasfondo? la crisis hoy día del fútbol chileno permite una gran oportunidad para reformularlo. ¿Ya? Y yo creo que aquí, si están revisando la ley de sociedad anónima deportiva, tendría que meterle el cuchillo a fondo. Absolutamente. Esto hay que cambiarlo. O sea, no podemos seguir en esto. Aprobado durante 20 años, quedamos en declive permanente. Peter, Y- a propósito, disculpa, es que te tengo que llevar a Colo Colo porque si no se nos va a acabar el tiempo. Marco, Muy bien. Ha pasado Marco, muy variopinto, digamos, la presidencia dentro de Colo Colo. Gente, digamos, de caracteres, de perfiles muy diferentes, Stowin, Moza, Tapia, Piñera, Ristagle. Pero hay alguien que vertebra toda esta sociedad anónima de Colo Colo, que ha sido Leonidas Vial. ¿Cuál es el rol que cumple Leonidas Vial a juicio tuyo? Y cuál es la importancia, o sea, es que tiene importancia Leonidas Vial dentro de la estructura de Colo Colo? Porque es el hombre que parece que da la impresión de que maneja todo a través de la sombra, ¿no? El presidente está acá, pero todo lo maneja bien. A mí me encantaría saber cuál es el rol. Porque en definitiva lo que hace Leonidas Vial es que él recoge los poderes de las acciones que se vendieron en el mercado y él representa esas acciones, pero las representa de acuerdo a su propio y particular punto de vista. Correcto. Y yo no sé cuál es el particular punto de vista que tiene Leonidas Vial y la sociedad anónima respecto a Colo Colo. ¿Qué es lo que pretenden? Porque yo creo que sería bueno en un momento determinado decirle, y eso sería un buen trabajo periodístico, decirle, ¿saben qué más? Díganos qué pretenden con Colo Colo, qué quieren, cómo lo ven. Este mismo enredo que tú planteaste al principio, que no lo haces tú, sino que lo grafica. ¿Qué es lo que van a hacer para el centenario? ¿Se van a arreglar el estadio? ¿Se van a traer el Real Valladolid? No vale nada, viejo. En un fútbol como el chileno, o tú hoy día lo reformulas completo, o esta cuestión va a ser una debacle. Y es el Poder Legislativo, tiene que intervenir, así como el Poder Legislativo intervino cuando se decretaron la quiebra de todo el fútbol chileno, interpretando un decreto de ley y dándole el poder al Servicio de Impuestos Internos, que pasó a cobrar 22.000 millones de pesos a todo el fútbol chileno, o en definitiva van a tener que asumir las ¿Por qué no consecuencias del fútbol interviene quebrado. Peter el legislativo si todo el mundo sabe que la multipropiedad, que no sé qué, no sé cuál, para los blancos y todo esto que uno sabe, pero no tiene cómo comprobarlo? ¿Por qué no interviene el Poder Legislativo en esto? Porque siempre para ellos el fútbol ha sido un producto no importante. Y Esa es la menos- verdad. El deporte de Chile nunca ha sido importante para el país. No ha sido nunca importante para los legisladores. No ha sido nunca importante para los presidentes de la República. ¿Ya? ¿Cuántas veces hemos escuchado de parte de pero gana la decir que Copa Colo Colo, juega la selección, clasifica, campeón balcón. Copa América y Van todas las clic, monedas. clic, foto, foto, foto. Y Panamericano. Y selfie y todo lo demás. Pero se acaba, ¿Ah? Pato. Si aquí lo más trágico de esto es que Chile fue tercero en un mundial de fútbol, que fue campeón de la Copa Libertadores de América y que después tuvo 2 selecciones, 2 campeonatos, ¿ya? Y no ha quedado nada de eso. Nadie entró a analizar y decir, ¿sabes qué más? Aquí hay un camino. Aquí hay una forma en que nosotros podemos llegar a esto. Son procesos absolutamente decapitados. A nosotros en O este sea, país, aquí el que llegó fue Bielsa, removió el fútbol chileno, lo Sampaoli transformó, después. nunca vimos jugar a los jugadores como jugaron con Bielsa, y de repente eso desapareció. Y volvimos de nuevo a lo antiguo, a lo malo, Sí. o a lo reprobable. Absolutamente. Peter, no quiero dejar pasar algo que dijiste y que a mí me pareció muy fuerte. Dijiste, ¿tú nunca pensaste que iba a haber tanta maldad Así es. de gente que provocó la quiebra? ¿Con cuáles intereses y qué gente? De entrar en una actividad que hasta ese momento era de las pocas actividades que quedaban públicas, no sé, sin ser tomada por la empresa privada. ¿Y quiénes fueron los que estuvieron detrás de eso? Bueno, un montón de gente, gente del gobierno del Lago, que estuvieron metidos completamente en el tema. Heraldo Muñoz. Exactamente, de la dirección de deporte, hubo gente metida, La Tesorería empresarios, General de la República. empresarios que estaban vinculados de alguna forma al fútbol y que veían esto como una, como una posibilidad de negocio, también y el Poder Judicial, quienes decretaron esto en forma absolutamente fraudulenta. ¿Por qué O sea, fraudulento? porque la quiebra de las corporaciones de derecho privado sin fines de lucro no se puede hacer. No se puede porque no hay dueños detrás. Hay una forma de liquidar. Si tú tienes una sociedad
una corporación de derecho privado sin fines de lucro como Bomberos, Cruz Roja, Leones, Rotario, lo que tú puedes hacer es que si estás en default, o sea, si no es posible seguir adelante, eso se le entrega al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia toma esto, liquida sus bienes y se lo entrega al presidente de la República para que él distribuya sus bienes. Esa es la forma. Aquí, mañosamente, a las corporaciones de derecho privado se le asignó una labor de sociedades anónimas, que no eran. Pero con todos los escándalos que nos hemos enterado del Poder Judicial, nos damos cuenta de que todo era posible. Y esto fue posible en algo que parecía imposible. ¿Te gusta el estilo de Moza como presidente de Colo-Colo? Su conducción, su personalismo, virtudes, defectos, fortalezas, debilidades. Mira, yo estoy un poco cansado de pelear en contra de esto porque yo creo que ya se instaló el sistema. Por ende, lo que hay que hacer es corregir el sistema. Respecto a Aníbal Moza, mira, a mí me consta que es un colocolino y que él está gozando y está viviendo un sueño del pibe. Es un niño que está con un juguete maravilloso que es Colo-Colo y está feliz. Y bueno, y yo ante eso, ¿qué puedo decir? Él tiene vinculación con los jugadores, aparece mucho y está bien. O sea, si él estima que eso está bien, yo lo respeto y bueno, lo único, por eso te digo, lo único que me conforma es que me consta que es un colocolino y eso por lo menos es algo importante porque al final, dentro de las decisiones empresariales, el corazoncito te tiene que mandar, porque no estás no estás haciendo pelota de fútbol ni estás haciendo zapatos. Tú estás aquí dirigiendo un sentimiento nacional. Oye, Con lo cual es un sentimiento de los más potentes, más lindos que tiene el alma del pueblo chileno. Tú no se lo puedes conculcar, no se lo puedes quitar. ¿Ya? Este es un préstamo, lo que se ha hecho para esta sociedad anónima que están administrando. Un préstamo que ojalá se corrija y que al término de este periodo, de nuevo, Colo-Colo vuelva a sus raíces, que es donde nació, y donde creció, y donde se hizo famoso. Bernardo, sí. Quiero partir con lo que estamos hablando, que son las sociedades anónimas deportivas, y estamos hablando de cómo los clubes se han potenciado o no potenciado con la sociedad anónima deportiva desde el punto de vista de lo deportivo. Una cosa es el negocio que hacen algunos con la sociedad anónima deportiva. Así es. Y otra cosa son los resultados futbolísticos que se grafican como, profesor. A ver, la ley aporta a cumplir 20 años, la 20.019, y lamentablemente los resultados no son buenos, ni en lo deportivo, ni menos en lo económico. ¿Ya? No le puedo creer. Sí, señor. Pero ¿qué hay que ganan plata con esto? Y como estaba escuchando detrás de cámara la entrevista brillante que hicieron usted al expresidente de Colo-Colo, Peter Dajicevich, y es verdad, nunca habíamos tenido tanta plata en el fútbol chileno, pero este análisis, no solo del libro, yo le contaba que esto es de una tesis doctoral, el caso español comparado con el chileno, y era muy raro encontrar una actividad económica en la cual se generaran tantos recursos, pero al mismo tiempo después tener pérdidas. Desde el punto de vista de universidad me sirve mucho, Claro, porque para mis alumnos no hay otro. encontrar una No hay otro situación así ejemplo. no hay. Entonces hay. ahora el fútbol me sirve, porque miren la cantidad de ingresos que genera y cómo los transforman en pérdida. Es Usted- lo que no hay que hacer. Usted dijo acá hace más de un año, profe, más de un año, que si esta fuera una actividad de otro tipo, esta actividad estaría quebrada hace rato. Absolutamente, y lo dijimos varias veces, que era la televisión, lo que ya conocemos, el balón de oxígeno Sí. que la tenía hoy día parada, pero después vamos a ver unas gráficas de lo que sucede, por ejemplo, en la segunda división profesional, que les puedo decir ahora, que es un experimento total y absolutamente fallido. ¿Por qué? Porque los clubes, a ver, en el caso de la primera división A y la primera división B veíamos clubes malos que tenían dificultades económicas. Pero en el caso de la segunda división está completamente quebrada todos los clubes. ¿Y por La qué? división Porque completa. ¿Por qué? ¿Porque no tienen ingresos? No tienen los ingresos y por eso están reclamando a la NFP tener cierta, a lo menos, voz y voto en derechos. las decisiones, ¿no es cierto? Solo deberes tenemos. Pero evidentemente que esta crisis, que vamos a ver después las cifras, es imposible. O sea, Ya, es pero una división veamos, que no tiene Partamos viabilidad. con Colo-Colo. Partamos Con blanco y negro. Veamos la cifra de blanco y negro que nos va a presentar el profe. Aquí estamos hablando... Ah, pero no se ve nada. Sí, No, sí, lo interesante es ver cuál gráfico está para arriba y A cuál ver. está abajo. Partimos con la época de... Este señor es Cristian Varela. Varela. ¿En qué año fue eso? El análisis de ahí, Mauricio, es desde el 2005, desde que es Sociedad Anónima Sociedad Deportiva Anónima o Deportiva. concesionaria en este caso Sociedad blanco y Anónima, negro, en realidad. hasta el 2023, que son los últimos estados financieros disponibles anuales, O sea, Varela fue el primer presidente de blanco y negro. bajo el modelo de Sociedad Anónima. Correcto.
Y ahí, no importa. Y de ahí, 2 millones de pesos. Es que la pérdida. los montos Están en miles de pesos, son 2.000 millones. 2.000 millones la pérdida. Más que Claro. los montos, lo interesante es la proporción. El gráfico, quiénes están con el gráfico hacia arriba y quiénes están con el gráfico hacia abajo, más allá del monto preciso. Después está acá Gabriel Ruiz Tagle. Este señor no lo logro identificar. Maquena puede ser. Sí. Aníbal Moza, Tapia, Tapia, Salá, Moza, Sí. Ruiz Tagle, Moza, Valladares, Stowin. Sí. Ya, y entonces, En la línea final, en el resumen de eso, Colo Colo es el tercer equipo que presenta mayor cantidad de pérdida acumulada. La Universidad de Chile encabeza el ranking con casi 15.000 millones al día de hoy. al día de hoy. Los últimos estados financieros son al 31 de diciembre. Cobreloa Cóbrelo el segundo. con 9.000 millones y Colo Colo el tercero con otros 9.000 y fracción. Y lo que está ahí es con la foto de cada uno, ¿no? Aníbal Moza con la peor rendimiento del punto de vista económico y aunque parezca extraño para algunos, Las dos veces Gabriel Ruiz Tagle el mejor Gabriel lateral. claro, incluso con años saltados. Pero ¿te coincide, fijas? coincide con las ventas de jugadores. Por supuesto, como los ingresos en la televisión son fijos, Claro. lo que hace la diferencia finalmente es una buena participación en Copa Internacional, que llegan buenos premios, o la venta de jugadores en ese entonces. influye- Vidal, Valdivia, Matías Fernández, Fernández, etcétera, Influye etcétera. que sean equipos Bravo. que tienen que gastar más dinero, por ejemplo, el hecho de que esté entre los tres, esté la U y esté Colo Colo. Colo también un equipo grande, pero me refiero, ¿no es tan extraño que sean equipos grandes los que más pierden plata? Lo de Cobreloa sorprende, ¿no es cierto? Sí. Porque Sí, además, sí. Sí, si, lo de tú, si Cobreloa, tú ves todo. las ventas de los jugadores, está Sánchez, Vargas, Sí, claro, Arangui. Arangui, etcétera. O sea, esa fue una transformación completa de un equipo rico en transformar en un equipo pobre. Y no porque sea mi equipo, ese ejemplo es absoluto. En el otro caso, claro, tienen más ingresos, pero al mismo tiempo tienen mayor cantidad de costos. Sí, ¿ya? claro. Pero hay una desinversión en el tiempo que también vamos a hablar más adelante, que es muy brutal y que coincide con la entrevista que hicieron ayer o hace un rato al ¿Cómo se puede al invitado revertir anterior. esto? ¿Solamente a nivel legislativo? ¿Solo que se cambie la ley de sociedad anónima? Porque fíjate que uno ve el perfil de algunos dirigentes, son dirigentes que tal vez en otras actividades no podrían tener cargo, no podrían mandatar ni siquiera una junta de vecinos, con el respeto que me dicen la junta de Sí. vecinos. Llegan al fútbol, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se regula? ¿Cómo se puede revertir en definitiva? Yo creo que es un tema de voluntad. Cuando nace la ley de sociedad anónima, el año 2005. claro, el 2005, 2005. al año siguiente, según la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, se presentaron 2 leyes con discusión inmediata. O sea, ahí sí que hubo voluntad. Y fue para aumentar el plazo del pago de los famosos impuestos a la deuda tributaria y para salvar a la Universidad de Chile porque justo estaba en quiebra y no podía acogerse al nuevo sistema. Esas 2 leyes se aprobaron al año siguiente. Pero estaba en quiebra después de la quiebra. Claro, lo que sucedía era que justo en el momento de la tramitación estaba en quiebra, entonces era una situación especial. Estaba con el síndico, Y funcionario. con todo eso. Entonces decidieron en ese momento O sea, salvar una ley comillas, la U. rápida, se puede hacer una ley rápida. Antes de un año sin lugar a dudas. Pero ahora sigue dando vuelta la ley, es porque no lo quieren mejorar sencillamente. Lisa y llanamente una cuestión de voluntad. Por supuesto. Acá dice el salvataje del fútbol profesional chileno. ¿En algún momento salvaron el fútbol? Lo salvaron, sí, porque el título del libro, que obviamente estimula la lectura, es que hacemos una comparación con el salvataje de los bancos del año 80. Con la Pero esa crisis crisis 81, era 80, externa, 82. era Claro, del tipo de claro, cambio claro, fijo, claro. etcétera. Claro, Era un cuando momento cambia complicado de el- la economía. Hay que Pero aquí quebrar no. los bancos. Hay que quebrar los bancos y se salvaron algunos bancos. Y algunos bancos sencillamente murieron. Pero aquí no murió ningún club, los salvaron. Y esa deuda tributaria ni Claro, siquiera se murió está el Banco pagando. Concepción, el Banco de Talca. Banco como Zorro. ¿Te varios acuerdas? bancos Eran muchos Banco y, Zorro. y muchas formas. Fueron 4 o 5 mecanismos para salvarlo. Porque caía en la industria completa. Claro, pero pero en el acá- caso del fútbol, acá fue lo distinto. salvaron a todos. Pero espérate. Y eso ni siquiera una pyme hoy día tiene esa posibilidad de salvarse. Ni menos ustedes como contribuyentes. Eso es lo no que se te les iba a vaya a decir. ocurrir no pagar los O impuestos. sea, nosotros No, estamos claro. contribuyendo con nuestro digamos, nuestro patrimonio, digamos, a través de los impuestos, a mantener el fútbol. ¿Es así? Lo que se dijo cuando tú lees la historia de la ley era que era mejor salvar a la Universidad de Chile de ese momento porque si quebraba no recuperábamos los impuestos todos los chilenos. Ese fue el motivo. Pues, de hecho, el único equipo que ha pagado los impuestos es la U, que inventó un fondo de deuda. Yo tengo una que pregunta. ya vamos a hablar de Pero eso. vamos a hablar de otro camino que es medio Pero, dudoso. profe, una duda. Ya. Yo Si tengo tiene- una pregunta impopular al profe. Dale, a ver, es que. Mejor, pues, sí, la mía impopular. también es sí. impopular, pero Entonces dale. sigue tú, si tú, No, tú eres no. el conductor y... Patito, por favor. No, pero de verdad, y sigue con la idea, porque yo después le hago un quiebre porque Ok. mi pregunta no tiene nada que ver con lo tuyo.
9.000 millones con la U, de 9.000 Cobreloa, 15.000 Colo Colo. ¿Quién se lleva la plata? Es una buena pregunta. Te la puedo responder claramente. Primera vez que hay tanta plata en el fútbol chileno y la pregunta es, ¿quién captura este valor? Y la respuesta es, todos menos los clubes deportivos. ¿Y quiénes son todos? Todos. Todos los que están. Jugadores. Dirigentes, jugadores. A ver, es que aquí me critican porque dicen, ¿cómo se le va a ocurrir a usted criticar el sueldo que reciben algunos futbolistas, Sí. etcétera? Yo no digo eso. Se tienen que llevar la mayor cantidad de la torta, no cabe duda, porque son las estrellas, pero no el 100%. Porque si tú te llevas toda la plata de la televisión, como lo hemos calculado y lo hemos dicho en este programa, no queda nada para crecer posteriormente. Está calculado, menos del 1% del gasto, de la inversión, está destinada al fútbol femenino y al fútbol formativo. ¿Y cómo se De esa pagan manera esos no vamos a 15 llegar ¿y nunca a cómo un se pagan mundial. esos 15.000 millones que debe Colo Colo? Colo Colo tiene la posibilidad de pagar a través de, uno, la utilidad o los ingresos. Se pusieron los dos casos. El tema es que la deuda es tal que a lo largo de 20 años no ha decrecido, sino que todo lo contrario, ha crecido. A pesar, Mauricio y amigos míos del panel, que esa deuda fue condonada, sus intereses y su reajuste en más de un 90%. ¿Y por qué Colo Colo la aceptan y sigue jugando con el pago de la deuda? Porque está, Tributaria, digo. sí, está negociada de esa manera. Mientras cumpla, no hay posibilidades de ni quitar la concesión, ni Ni apurar el pararla, cobro. ni apurar el cobro. O sea, paga intereses solamente. Se paga intereses, pero Nada más que ellos pagan en función de las utilidades, que no existen hasta ahora, pero sí sobre los ingresos. Por lo menos le pusieron eso en la ley, que a través de los ingresos totales también se pague una cantidad. Pero eso es insuficiente a la amortización. Ok. Y ya vamos a llegar al 2035 cuando pare la concesión y no vamos a ver lo que pasa si se va a lograr pagar. La U lo pudo hacer, una situación bastante especial. ¿Tú quieres preguntar algo para tú No, dejar la pregunta no, planteada? no. Que tú dijiste que vaya a quebrar, que la cuestión no tenía nada que ver con lo que yo estaba preguntando. Una pregunta. No, si yo lo único que quería ver, una pregunta antipopular, si es que los salarios de los futbolistas están completamente excedidos para la realidad de los ingresos de los clubes. Es decir, que un jugador gane más de $120.000 mensuales, son ingresos que los resiste el fútbol. Esa era mi pregunta. Sí. A ver, en el análisis exacto, numérico, justo calza que la gran cantidad de ingresos de la televisión, que es el gran balón de oxígeno, todo eso se gasta en remuneraciones. Obviamente que la realidad de los clubes es distinta. No puedes pedir a Cobresal, que tiene menos capacidad de llevar a gente a los estadios, etcétera, sea la misma realidad. El problema es que está bien que se lleve la mayor cantidad de la torta, pero el problema es que no tienes para crecer, y ya lo vimos en el fútbol formativo. No hay una posibilidad de desarrollo futuro si es que no destinas recursos. Fíjate que Lo vamos a ver después con los intangibles, que es una cosa bien técnica, pero lo vamos a tratar de explicar lo más claro posible. Sí, porque uno da la impresión de que en los tiempos, hace algunas décadas, el fútbol chileno era capaz de traer seleccionados argentinos y pagar unas remuneraciones altísimas, ¿verdad? Y tú me dices que ahora se llevan más plata los jugadores que en esa época, cuando Sí. estaba Gorosito, Acosta, Leo Rodríguez, Espina, etcétera. Ustedes lo tocaron en el programa pasado. Troviani, dieron una Sí. serie de Sí, nombres. claro. Lo vamos a ver después con números. Yo, antes de ir a la pausa, te voy a dejar planteado lo siguiente. Si esto fuera una empresa normal, todos los gerentes de Colo Colo, por ejemplo, estarían en juicios de rendición de cuentas. Pero acá no pasa eso porque a la vez estos gerentes son también gerentes de los bloques que a su vez son dueños. Entonces, por eso se da esta dicotomía y nadie rinde cuenta de ni una cosa. A la vuelta me lo contesto. Buena pregunta. Oye, yo te preguntaba, profe, sobre la deuda de la U. Mira, Universidad de Chile estaba por perder la concesión si no pagaba el tema de los impuestos y ellos deciden pagar los impuestos emitiendo un bono de deuda que se llama bono Bulla Bulla. y con eso salvan la concesión. ¿Cuánto representa el bono Bulla del patrimonio de la U? Ya. Y una pequeña aclaración. Pagan porque también el libro lo cuenta. Es la historia completa de nuestro reclamo cuando ganábamos en Consejo para la Transparencia, Corte de Apelaciones y en Corte Suprema con el profesor Allende perdimos 3-2. Con dos ministros hoy día que no están, con el juez Muñoz y la ministra Vivanco. Ya, pero ese es otro cuento. Ellos les impidieron que ustedes tuvieran Sí, acceso
Claro, porque nosotros Al tema pedíamos... tributario en la Universidad de Chile. Ellos revelaban en los estados financieros, las notas de los estados financieros, que había un acuerdo tributario, Servicio de Impuesto Interno, Tesorería y ambos clubes. Ok, colocó el logo. Y nosotros Ya, decíamos pero no que esa se me información, vaya. no, Pero esa que- información era sí. pública y ellos la negaron, perdimos en Corte Suprema, por lo tanto no conocimos de todo lo... Y ahí la U decide pagar, justo en ese instante, decide pagar la deuda con los famosos bonos bulla, para Ya. seguir lo que tú me ¿Cuánto preguntabas. representan los bonos bulla? Azul Azul presenta sus estados financieros trimestrales. A septiembre, que es el último dato que tenemos, los bonos bullas son el 46%. Son más que el patrimonio incluso. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas la estructura de financiamiento, todos los activos y todos los pasivos que tiene Azul Azul, el 46% son los bonos, tanto en corto y largo plazo, y el 31% es el compra patrimonio. Bonos de un equipo que, a ver, de partida ese ratio es un ratio que cualquier bonista dice yo aquí no me meto. Te voy a contestar. Primero. Sí. Segundo, con los resultados financieros de la U, nadie se va a meter a Sí. comprar bonos de deuda, menos. Porque ¿cómo la va a pagar? Esto, Sí. por eso se fue facto y está a punto de irse Sarto. Correcto. ¿Quién compra ese bono de deuda? Te voy a responder como profesor Y yo te voy a responder como lo que yo creo. y director del Magíster en Finanzas de la Universidad del Paraíso. Dale. Es imposible. O sea, ¿usted invertiría en acciones de estos clubes? Por ningún motivo, por favor, se lo digo a las personas. No, pues bajo ese prisma. Usted no. va a entrar- Si eres hincha y Te quieres rec- ayudar a la institución, al club, el Ningún- club de mi amor, lo voy a meter ningún- con todo, aunque pierda y le meto. Ningún problema. Compra una cantidad simbólica para que te Nada sientas más. socio del club. Claro, pero el Pero 40, no pero los el volúmenes. 46%. A la propiedad no va a entrar nunca. Segundo, y el problema es que con esa cantidad en la cual compres acciones no vas a poder salir. La acción es poco líquida. Se puede comprar, pero después no la puedes vender porque nadie te la compra. Y en ese evento no compre ni acciones de los tres clubes, seguro se lo digo a las personas que nos están viendo ahora, ni menos los bonos bulla, porque ambas cosas van de la mano. Ya, pero ¿quién Prometían compró un los bonos pago, bulla? no lo sé, no lo sabemos. Te voy Hasta a el día hacer de hoy. voy a hacer una suposición. Dime, ¿vas bien o estás equivocado? La Comisión de Mercado Financiero, dicho sea de paso, hasta el día viernes, el 28% habían bajado los bonos por los rescates que se habían producido de Sarto. Exacto. Si llega al 40%, hasta ahí nomás llegan porque no tienen después con qué responder. Pero lo más probable es que termine esto en querellas de la Comisión de Mercado Financiero. ¿Por qué? ¿Qué es lo que alega la Comisión de Mercado Financiero? Que la plata que les tomaron de las personas, el 80% de ese fondo se lo prestaron a Personas empresas, relacionadas. personas relacionadas. ¿No habrán usado esa plata para pagar y comprar los bonos bulla? Eso es lo que está investigando y por eso la Comisión para el Mercado Financiero dijo lo mismo que dijimos el domingo pasado. Esto es como una prisión preventiva. No aumentan los fondos, están en objeto de investigación y podría ser lo que tú señalas. Pero la investigación va a llegar ¿Sabes lo que y yo es creo delicada. ¿Sabes lo que yo creo que va a pasar? Aquí hay dos alternativas. O azul, chaucha que llora, o vamos a saber efectivamente que no son los ¿Quiénes son los verdaderos dueños de la U. Esto nos va a permitir llegar al fondo y saber quiénes son los dueños de la U. Hablemos de patrimonio, me ibas a decir tú. De los intangibles, lo que quedó intangible. A pendiente. Hay una imagen por ahí que nos A ver, apoya. ahí está. Mira, y era algo que ustedes esbozaron el domingo pasado en el programa, en directo. Parece que las figuras de antes no llegan hoy día. Ni Troviani, ni Acosta, ni Gorosito, ni dieron un montón de nombres. Fíjate en ese cuadro. El intangible es el registro económico en los estados financieros de los jugadores, sus derechos económicos, sus derechos federativos. La plata ahí está actualizada para que sea comparable. Fíjate en lo siguiente, la primera división A, los jugadores intangibles el año 2013, hicimos 10 años de diferencia, era de casi 20.000 millones. Sí. Y las adiciones, es decir, las compras de ese año, fueron de casi 11.500 millones. Ese mismo ejercicio al 2023, que es la última información que tenemos, los jugadores son de 8.000 millones y las adiciones 5.000. Menos de la mitad. Menos de la mitad. O sea, cada vez se invierte menos en jugadores. Queda digamos. demostrado, y mira la segunda división o la primera división B, la baja es de casi más del, o el promedio, el 90%. Y supuestamente hoy, en el 2023, había mucho más plata que en el 2013, ¿verdad? Así es, pero Más plata. Claro, pues si Claro. no estaba la plata de la televisión, pues.
En ese momento estaba la televisión, Claro, pero no con los estaba- contratos de hoy día. No lo que Los paga contratos ahora. millonarios. No te olvides que en esta etapa Con se la- vende con el la canal del venta, fútbol exacto. además. La La venta del del canal. fútbol. Si los clubes ganaron Transatlántico de plata. 3 millones de $3,5 dólares. millones de dólares Ojo, Cada por la uno. venta. y negociado Claro. en función de los éxitos de la selección. Por lo tanto, anda a vender los derechos hoy Lo que día. valen Seguro hoy que día. es mucho menos. Valen menos. ¿Del fútbol chileno? Valen Completo. menos. Lo, O sea, lo del fútbol, lo de la selección, vale mucho ambos. menos. Vale menos. Ustedes se fijan en el ejercicio, es de verdad perturbador. Entra más plata, menos se invierte, los clubes están prácticamente ¿Pero en quién se quiebra, lleva la la plata? NFP está en quiebra, la federación ya no puede soportar más el fútbol chileno a través de los ingresos que tiene la selección porque los ingresos han decrecido. O sea, ¿qué está pasando? ¿Se Si esta encareció cuestión- todo, profe? ¿Puede ser eso? ¿Que todo es más Sí, caro? es verdad. Hay un tema también de tipo de cambio. No es el Ya. mismo dólar del momento al de hoy día. Ya. Pero claramente la desinversión. Ya, ok. Y la paradoja, ¿no? Sí. Aumento de salario y desinversión al mismo tiempo. Al revés, si tú lo llevas a tipo de cambio, es mucho más grande la diferencia. Sí, pues, proporcionalmente. Proporcionalmente es Absolutamente. más grande. Claro. Porque 19.000 millones Claro, en el a la época. 2013 Ya. era a 500 pesos el dólar o 560 pesos el dólar. Y No es unía lo Luca. mismo que 8.000 A a 1.000. Claro, profe, y bajo esa interpretación, ¿no? Si esto es una actividad que está en estas condiciones, si va en declive, lo que uno se pregunta es, primero, ¿por qué no se cambia? Si tú seguís tocando la misma tecla, no va a cambiar nada, ¿no? Y segundo, ¿por qué se mete gente, si como bien lo dice usted, como un experto, diría, no te metáis en este negocio? Pero se meten igual. Pero se meten igual. Sí, Y no lo sueltan, aunque se acabe el mundo, ¿ah? O sea, llegáis a plantear un tema y es como, no, la propiedad. ¿Para qué? Si pierden plata. Hay varios elementos. Uno estudiado en la literatura. Es la visibilidad que ganas Seguro. al meterte. El poder. pues. Es poder, y no te olvides que algunos se transforman en presidente de la República. Sí, claro, hay de todo. Y en varios Y en casos. varios países. Y en varios países. ¿Sí? Y evidentemente que la multipropiedad o los representantes, etcétera, deben tener una importante ganancia en esta cantidad de ¿Quién traspasos se que se lleva generan. la plata? No ¿Quién hay se la plata. lleva? Pero la que hay se la llevan, pues, Pato. No hay plata. La que hay se la Dijo, llevan. mire, Se la llevan. Alguien se la está llevando. Alguien está ganando, menos los clubes. No, yo Representante. cuando uno ve las cifras de la primera vez, o del ascenso, ahora se llama la categoría ascenso, uno dice, efectivamente ahí no hay interés siquiera por ser competitivo, por querer cambiar de es que no te división. conviene, no te No conviene, te conviene subir. No O te sea, conviene subir. ¿Por qué no transparentan eso? ¿Por qué el señor Raúl Delgado, por ejemplo, en San Felipe no dice, ¿sabes qué? A mí San Felipe no me interesa moverlo de esta división. Porque yo al final del mes gano, no sé, 30, 40 millones y con eso soy feliz y la gente de San Felipe tendrá que aguantarse, no sé, pues 20 años más, hacer un equipo competitivo y tratar de meterlo en la primera Ahora, división. profe, usted decía Bueno, que la división, ¿por qué no? la otra división, que se ha quejado mucho en el último tiempo y que ha amenazado con no jugar, que es la segunda profesional, y tenemos un gráfico, está quebrada completa. Completa. Sí, hay un. Eso está hay- peor. Está peor, ¿no? Sí. No sé si está ahí la imagen que nos acompaña. Esos son el patrimonio, las pérdidas acumuladas de los clubes de esa división, y el titular es categórico, ¿no? Una división completa, totalmente quebrada. Y en la tercera columna las pérdidas y ganancias de cada uno de los clubes. Y en la siguiente gráfica está el total, ¿no? Porque no cabían todos los clubes, desde Melipilla, Linares, qué sé yo, Provincial Ovalle. Si muestran la siguiente, están los totales. Si te fijas el patrimonio, o sea, la deuda es Pasemos mayor a a lo otra, que Mario. tiene. Ya. Estamos hablando que ni siquiera el campeón, que fue Melipilla, tiene utilidades. Ninguna. Y prácticamente ninguno. Ni Deportes Concepción, que Ni- llevó mucho público. Así es. No. Oye, increíble la cantidad. Bueno, de... acuérdate que todos los presidentes de esta categoría firmaron un documento pidiéndole a la NFP, digamos, que ellos tengan derechos. Bueno, no tienen ningún derecho, No. solo deberes. Deberes, tienen que hacer esto, tienen que llenar un cuaderno de cargo, tienen que tener tanta cantidad de plata. Es tan cierto la primera vez y la primera A sin el modelo de torneo que donde juega. Exactamente. Sin conocer. O sea, es una ¿Qué es lo cuestión que fuera de piensa todo la- lo normal. Ahí están las Ahí está. pérdidas acumuladas. Fíjate que el patrimonio es negativo en la sumatoria. Entonces, no estamos hablando de clubes en particular quebrados como en los otros casos. Aquí es toda, es completa, es absoluta. Sí. Fíjate las pérdidas acumuladas de clubes que no tienen los ingresos de la Ya, pero televisión, ¿de ¿cómo etcétera. viven estos clubes?
Esos clubes van a tener que aportar, porque la ley de sociedad anónima establece que tienen que flotar con un patrimonio de 1000 UF. No lo sé cómo lo van a hacer para el próximo año. Pero todos esos clubes que tienen ese patrimonio negativo van a tener que figurar con 1000 UF a lo menos, 40 millones de pesos con patrimonio positivo. No sé cómo lo van a lograr, por eso lo están reclamando hoy día la Un NFP. equipo que debe 500 millones de pesos, ¿de dónde lo va a sacar? Tendrá que... Por Es eso una pena. es una actividad quebrada. Es una pena porque está Fernández Vial, está Deportes Concepción, está Trasandino. Hay clubes señeros del fútbol chileno que están en esa categoría y en esa situación. ¿Cómo van a poder ir al rescate, por ejemplo, a gente del Vial? Con esa cifra imposible. Ahora, Imposible. este es un proceso paulatino, gradual, profe, porque Sí. los éxitos y fracasos tienen un punto en común, es que ninguna de las dos cosas pasan de un día para otro. Así es. Sí. Y esto se repite en la primera edición A, la primera edición B y ahora en esta denominada tercera edición, que era aquella que iba a servir para foguear Era el jugadores, trampolín, era claro, el trampolín, claro. etcétera. Sin lugar a dudas que fue un experimento fracasado. Estamos terminando súper bien el año, ¿no? Con un optimismo. No, pero no te preocupes, No, pero- emite pero- bonos bulla. No, si con ese tipo de soluciones, yo te digo, para la gente que nos está mirando, Lo de los que bonos tengo bulla problemas de da- impuestos, da pa' un voy a emitir montón un bono de- bulla. Y listo. A ver, Da para un montón de hipótesis los bonos bullas, ¿no? ¿en ¿Qué qué es sentido? eso? No, La no, que- porque, la porque, que no yo se sabe, planteé- porque no se sabe quiénes son, Claro. porque perfectamente podríamos, y esto es una hipótesis, estar hablando de gente invisible. También. O sea, en otros casos que no tienen que ver con el fútbol, incluso en otros países, ha ocurrido. Hay inversores que no existen. Sí. Y después No- se descubre y no... No conocemos Caso Madoff, ni los así, de ahí para bonistas, abajo, digamos. no conocemos ni los bonistas ni los accionistas de la Universidad de Chile. O sea, O sea, tú estás hablando que esto podría ser como una especie de pirámide. Es que como no se sabe... Se presta como para no- cualquier como no se interpretación. sabe, y porque lo que dice usted, profe, es muy, muy relevante. Es porcentaje de 46%. 46 APP. Es más que el 46%. patrimonio. Yo Es más que el siempre- patrimonio. Eso es No, poco increíble. probable que ocurra Yo en otra siempre he institución. sostenido, Cristian, y tú me lo has escuchado acá en el programa, la tesis, de que los dueños de la U compraron la U sin plata. Sin plata. Y queda claro, o sea, el 10% de Michael Clark por la venta de Ignacio Tapia. Y ahora tengo la impresión de que con los bonos Bulla se compraron ellos mismos y no han puesto un peso en la U. Y son dueños de la U. Y es contraintuitivo ir a la compra de un club con esa cantidad de pérdida. Además, en el origen, ni siquiera los bonos. Gracias, profe. Gracias, Siempre, Mauricio, y gracias a los amigos. ¿no? Éxito No, con su gracias, Gracias. como siempre.